Estimados alumnos, dentro de la semana 1 vamos a ver, dentro del proceso de la comunicación y sus elementos, la expresión oral, lenguaje eficiente, formas espontáneas y no espontáneas de expresión oral y técnicas de comunicación. Dentro de la comunicación y sus elementos, vemos los componentes de un modelo de proceso en la comunicación. La fuente de la comunicación, el codificador, el mensaje, el canal, el decodificador, el receptor de la comunicación. Veamos las definiciones. Como punto 1, la fuente, el codificador, es el origen del mensaje y puede ser cualquier persona, grupo o institución que genere un mensaje para transmitir. Dentro del punto 2, el emisor también codifica. Es la persona que emite o envía el mensaje. Fuente y emisor se consideran un solo elemento cuando la persona que idea y crea el mensaje es la misma que lo transmite. Entonces, gráficamente vamos a ver aquí que empieza con un emisor que codifica un mensaje, el que lo recibe decodifica el mensaje y interpreta el mensaje para después tener una retroalimentación. Eso revisando las definiciones en una forma gráfica. La comunicación y sus elementos. Como punto 3 tenemos el receptor, decodificador, es la persona o grupo de personas a quien o a quienes se dirige el mensaje. Es el destinatario o la audiencia objetiva de la comunicación y todo aquel que capte el mensaje. Al igual que el emisor, el receptor cuenta con capacidades para decodificar el mensaje y responder a la comunicación, y entre ellas están las habilidades comunicativas que implican oír, procesar la información, leer, escribir, hablar, etc. También tenemos los conocimientos sobre el tema, la gente, la situación y el conocimiento sobre sí mismo. También tenemos actitudes para juzgar a la fuente y juzgar al emisor, el tema y la situación. También un sistema social, un grupo al que se pertenece, una región o un país en donde ha vivido el emisor y el receptor. Y tenemos gráficamente un ejemplo. Una televisora quiere mandar una ideología a su audiencia. El emisor puede tener que transmitir este mensaje para que el mensaje sea escuchado o interpretado por cada una de las personas de su público, y esta recepción va a llegar de manera distinta. No siempre llega exactamente como a lo mejor el emisor lo pretende enviar. Ahora vamos a ver la comunicación y sus elementos. El punto 4, el mensaje. Es transmitido por el emisor al receptor, el cual está integrado por 3 elementos. Entonces, dentro del mensaje vemos que hay 3 elementos integrados, los cuales son el código, el contenido y el tratamiento. Revisaremos qué es el código.
es el sistema estructurado de signos como son los lenguajes, español, inglés, chino, alemán, francés, etc. O bien otros tipos de lenguajes como el de la música. Dentro del contenido tenemos que son las ideas que constituyen el mensaje, que es lo que se comunica. Y dentro del tratamiento vemos que es la selección de un estilo o modo de decir las cosas con el objetivo de facilitar la comprensión del mensaje. Si el lenguaje es inapropiado, el contenido de ideas puede no tener significado para el receptor. También vemos que dentro del punto 4 tenemos un punto adicional, que es el punto C, que se refiere a un sistema social, que es el grupo al que se pertenece, puede ser la región, el país donde han vivido tanto el emisor como el receptor. Y como punto 5 tenemos el canal. ¿Qué es el canal? Es el medio o vehículo por el cual se envía y viaja el mensaje. Este puede ser una carta, es un medio escrito que viaja a través de un sistema de correo. También puede ser un fax, o puede ser una persona, un libro, el cine, la televisión, el periódico, puede ser una revista, puede ser los correos electrónicos emitidos por la computadora, que son medios que transmiten mensajes. Y como punto 6 tenemos la retroalimentación, que propicia la interacción o transacción entre el emisor y el receptor, ya que ambas partes se aseguran de que el mensaje fue recibido y compartido. Se da gran cantidad de retroalimentación no verbal cuando las personas se hablan cara a cara, de forma directa e inmediata. Y esto llega a haber una retroalimentación posterior al acto comunicativo, es decir, la forma mediata a través de diversos medios, como puede ser algún mensaje por carta, por teléfono o fax, puede ser un correo electrónico, en fin. También el mensaje mismo es fuente de retroalimentación. Este fenómeno ocurre cuando una persona está escribiendo y después de leer su texto corrige errores para mejorar el lenguaje o la comunicación que éste debe emitir. Y finalmente, como punto 7, tenemos el ruido, que son las barreras u obstáculos que se representan en cualquier momento del proceso y provocan malentendidos, confusiones, desinterés e incluso impiden que el mensaje llegue a su destino. Hoy en día, que es tan común como está aquí ejemplificado en forma visual, una reunión donde varios integrantes de esta reunión están presentes y hay otro grupo de personas o una persona que está a través de un medio electrónico, como puede ser una reunión por Zoom o por Meeting. Entonces aquí podemos ver que en el momento de que estas reuniones se obstaculizan con ruidos o se encienden los micrófonos al mismo tiempo, no se puede tener la comprensión que se necesita en función de una comunicación efectiva. Ahora vamos a ver la expresión oral, un lenguaje eficiente, formas espontáneas y no espontáneas de la expresión oral y técnicas de comunicación. Para lo cual es necesario diferenciar los conceptos de expresión y comunicación. Estos términos configuran la práctica comunicacional, por lo que es necesario definirlos y explicarlos para comprender sus alcances y limitaciones, tanto en el campo práctico como en el campo teórico. Y vamos aquí a establecer una diferenciación entre lo que es expresión y comunicación. Y dentro de la expresión tenemos que para expresar basta con manifestar algo de nosotros mismos.
Mientras que comunicación, para comunicar necesitamos tener la intención de compartir ese algo con otros. No lo logramos solos. Entonces, la comunicación no supone solo expresar ideas o sentimientos y transmitirlos a otros. El verdadero sentido de la comunicación está en nuestra intención de enviar mensajes para provocar una respuesta en los demás. Pues dicha respuesta es la que nos permitirá saber que fuimos comprendidos o no fuimos comprendidos por los demás. Y vamos a ver algunos ejemplos de expresión desde el contexto comunicativo, desde quien emite el mensaje emisor, desde quien recibe el mensaje como receptor, desde el código. Empezamos. El ejemplo desde el contexto comunicativo. En un auditorio, las personas ingresan y salen mientras se desarrolla la conferencia. En una reunión de negocios, el expositor olvidó su material de apoyo. Otro ejemplo de expresión desde quien emite el mensaje emisor. La persona que expone no domina el tema, lo que genera confusión en los asistentes. En un panel, los asistentes no comprenden lo que comunica un experto en astronomía. Ahora vamos a revisar desde los ejemplos de expresión desde quien recibe el mensaje como receptor. Las páginas de un libro están incompletas. El receptor pierde interés en el contenido. Los receptores no descansaron la noche anterior y asistieron a un seminario de 2 horas al día siguiente. Ahora vamos a ver un ejemplo de expresión desde el código. Un artículo científico solamente tiene una versión en inglés y el receptor no domina este idioma. El desconocimiento del lenguaje de señas impide comprender a una persona que necesita ayuda. Entonces, vamos a ver que en estos ejemplos se describen casos de expresión, pues no existe una retroalimentación por parte de quien recibe el mensaje. De esta manera, se comprende que en la expresión el emisor envía un mensaje, pero no encuentra respuesta del receptor. Ya con estos ejemplos de expresión creo que nos va quedando mucho más clara la conceptualización a la que necesitamos llegar. Y ahora vamos a ver la comunicación como un proceso dinámico. La comunicación es un proceso dinámico en el que tanto el emisor como el receptor intercambian roles. Y realmente vemos aquí ejemplificado visualmente cómo intercambian mensajes. El emisor envía un mensaje y recibe respuesta del receptor. Entonces vamos a ver. Hay muchos modelos y maneras de definir a la comunicación, por lo que podemos decir que para que la comunicación exista se vuelve un proceso cíclico y constante, el cual empieza con un emisor que codifica un mensaje, el que lo recibe lo decodifica ese mensaje e interpreta el mensaje para después tener una retroalimentación, donde podemos ver que esto se volvió un proceso dinámico. Muchas gracias, estimados estudiantes.